Hola a todos y todas. Bienvenidos a este episodio número 10 de Haciendo Ciudad. Platicábamos hace un ratito que cuando inicié con este proyecto no tenía pues claro cuáles son los alcances que podíamos lograr con esta iniciativa y si acaso pues llegaría a poner en el debate público esta posibilidad de hablar de ciudadanía del siglo XXI y de la nueva agenda urbana, que a mi gusto es lo que deberíamos estar discutiendo en la ciudad. A todos los que nos interesa vivir en plenitud y lograr una prosperidad urbana, es decir, que la ciudad dejara de ser un problema y fuera una generadora de soluciones para todas las necesidades de la vida moderna. Eso es lo que deberíamos, a mi gusto, estar platicando y discutiendo. Eh, pues a lo mejor todavía nos queda un camino largo por recorrer, pero en este trayecto me ha permitido coincidir con personas y conocer personas que a lo mejor si no hubiéramos iniciado con el proyecto, nunca nos hubiéramos encontrado. Estas personas comparten esta visión o esta misión, como es el caso del invitado en este episodio, ya que vamos a platicar de su propuesta de difusión, intervención y coordinación de proyectos alrededor de todo el país y cómo esto, pues lo que se espera es que nos ayude a nosotros los guanajuatenses a ampliar nuestra perspectiva y visualizar cómo en otros lados ya están ocurriendo cosas interesantes. Y por otros lados no me refiero al otro lado del charco, en Europa o en primer mundo, sino aquí con nuestros vecinos que ya se están planteando este tipo de iniciativas. Para eso nos acompaña Ari Velardi. Bienvenido a este espacio para compartir experiencias, conocimientos y tendencias hacia una ciudad que yo digo que sea menos salvaje y más centrada en el disfrute de las personas que la habitan. Ari, bienvenido. Hola Rodrigo, muchas gracias. Un saludo para todas quienes nos están siguiendo el día de hoy. Yo muy contento de recibir desde que me hablaste de este propósito del programa hasta ya a llegar al día de hoy, pues contento de conocer que hay una inquietud latente ahí en hacer cosas que mejoren la vida en las ciudades. Aquí desde Guanajuato. Perfecto. Yo te platico un poco quién eres para los que no te ubican. Ari Fernando Valerdi Moroni es especialista en instrumentos de planeación, diseño, seguridad, movilidad urbana, regeneración de ríos y arbolado dentro de las urbes. Profesionalmente es graduado de la licenciatura en diseño urbano ambiental por la UAP, la Benemérita Autónoma del Estado de Puebla, y cuenta con una especialidad en ciudades ciclistas por la Universidad Bonn Amsterdam. Y aquí hay que hacer un paréntesis, los holandeses son tendencia mundial en tema del ciclismo urbano, entonces creo que estamos con expertos cuando estamos hablando de los holandeses en el tema del uso de las ciclovías y la vida urbana, priorizando la bicicleta como mejor medio de transporte. Y aparte tiene otra especialidad en ciencias ambientales por la Universidad Politécnica de Valencia. Profesionalmente ha ocupado cargos en la coordinación técnica de la Dirección de Diseño y Bancos de Proyectos del Instituto Municipal de Planeación de Puebla. Fungió como asesor de movilidad y espacio público en la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos, jefe del Departamento de Modelos, Logística y Estudios de Campo de la Dirección de Movilidad Motorizada de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, y actualmente es el coordinador ejecutivo del Laboratorio de Espacios Públicos de México. Antes de dar inicio con la conversación, pues quisiera dar un agradecimiento especial al Colegio de Ingenieros Civiles de esta ciudad y concretamente al ingeniero Joel Aguilar, un compañero basquetbolista conocido como El Pillo aquí en la comunidad, que generosamente me hicieron una invitación y me incluyeron en la charla que hace unos días Ari ofreció aquí en Guanajuato. Y gracias a esa plática y que nos quedamos ahí conversando un ratito después, es que pudimos intercambiar información, datos, ideas y de ahí generar este contexto para este ejercicio. Muchas gracias a ellos. Sí, Y, y bueno, pues después de esta introducción, aunque sé que estuvo un poquito larga, pues me parecía que era muy importante dejar en claro que estamos con un especialista en el rediseño de las ciudades para lograr la transformación de la vida pública y, como decía, con ello mejorar la vida de las personas. Entonces, Ari, si te parece, vamos a iniciar con la primera pregunta de introducción en el contexto. Primero, ¿qué es el Laboratorio de Espacio Público en México? ¿Qué es esta organización? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? Algo que a mí me encanta es llamarla laboratorio. ¿Por qué laboratorio? Ok, bueno, muchas gracias y también agradecerle al Colegio de Ingenieros Civiles que nos dio este vínculo, como bien lo agradecía Rodrigo. Pues el Laboratorio de Espacio Público en México es una organización sin fines de lucro
que busca como misión y propósito que cambien las ciudades mexicanas para bien, desde los análisis técnicos y proyectos que podemos hacer en el diseño urbano, en el urbanismo, en la movilidad sustentable, en el espacio público. Abordar desde esta parte nos ha puesto una misión muy importante que es capacitarnos y mejorar nuestras prácticas. Entonces, nuestra misión se basa en capacitar, acompañar, asesorar desde a un ciudadano que quiera entender mejor su ciudad, su espacio urbano, hasta autoridades de diferentes escalas, puede ser a nivel municipal, estatal, nacional, que justamente llegan a encontrarse, como platicábamos un poquito antes de la entrevista, llegan a encontrarse con una serie de retos en cómo mejorar las ciudades, desde qué punto de inicial hacerlo. Entonces, este laboratorio tiene esa bondad. Cuando decimos laboratorio, que bien lo precisabas, Roy, nos gusta mucho hablar sobre que el espacio urbano, y ahora más que nunca el espacio territorial, para hacerlo más integral el concepto, es un lugar de experimentación todo el tiempo. Nosotros, aunque quisiera pasar desapercibido, cada ser humano, cada persona que vive en un territorio y sobre todo en una ciudad, es una especie de científico, porque todos los días estás experimentando una serie de sensaciones diferentes. Cuando nosotros evocamos el experimentar con procesos urbanos, nos referimos a que no todo está hecho, ni todo está respondido. Entonces, este laboratorio emerge, como tú también lo manejaste, se crea una nueva agenda urbana en nuestro país, en nuestro territorio global también, y esa misma agenda urbana nos dice, las instituciones actuales nos han demostrado que necesitan apoyos, más esfuerzos, nuevas formas de encaminar proyectos y políticas. Entonces diseñamos este laboratorio para que precisamente sea una institución emergente que pueda ayudar a experimentar prueba, error, hasta llegar a los signos positivos a diferentes escalas, ¿no? Desde una calle, como te decía, hasta, bueno, un municipio, un estado. A mí me encanta porque parte, es un parteaguas, un rompimiento de paradigma epistemológico de cómo se maneja el tema de la política, creo, actual, pública, ¿no? Un poco más centrada en lo tecnócrata, es decir, desde la técnica, desde lo que dicen los modelos, y no desde lo que es el sujeto, desde su experiencia como ser, que en ese caso es quién lo vive, quién lo experimenta. Al ser un laboratorio, pues partimos del sujeto, y de ahí pues se crean experimentos sociales, se pilotea y se ve y se analiza y estamos generando data todo el tiempo que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Eso me parece que es un rompimiento que se tiene que ya llevar a todas las dimensiones de la vida social y pública. Ya no se puede tomar decisiones sin el sujeto, no, basado en supuestos de tendencias o de tiempos atrás, sino atendiendo el presente y con una visión a futuro, o sea, con un pie en el presente y el otro pie pensando también resolver las cosas que se nos van a presentar y que desde ahorita podemos alcanzar a visualizar. Entonces, por Sí. eso me encanta hablar de un laboratorio, porque así yo también, por ejemplo, en los ambientes académicos, digo, las aulas, el campus, en fin, todo el entorno tiene que ser un laboratorio, tiene que estar experimentando, creando, visualizando, fallando, la Claro. pedagogía del caso, porque de ahí hay un aprendizaje que nos sirve para mejorar. Concuerdo completamente. Aquí se trata de que el error no es el fracaso, sino bien el error es la curva de aprendizaje que tenemos para solventar muchas de nuestras patologías urbanas, territoriales. Y lo acabas de denunciar tal cual, la evidencia de toma de decisión basada en datos científicos, en datos comprobatorios, ¿no? Justo en esta semana escribí un artículo, Espacios Públicos de Calidad, y lo que buscaba, espero haberlo logrado, es dejar claro que intervenir, bueno, diseñar espacios públicos, intervenir los que ya existen o rehabilitarlos, aquellos que ya requieren una rehabilitación, pero con la intención de mejorarlos, convertirlos y transformarlos, ya no solamente para que ahí estén, sino que se transformen en el epicentro de la vida urbana, parques, jardines, deportivas, plazas. Ahí se concentra la mayor cantidad de la población. Yo lo he dicho en otros espacios,
Algo que nos dejó la pandemia de los aprendizajes es que, aunque tengamos los privilegiados condiciones favorables dentro de nuestros hogares privados, el ser humano no está diseñado biológicamente, ontológicamente, antropológicamente para estar aislado del mundo. Necesita salir y tener convivencia, integración con los otros. Y el lugar ideal, pues es la ciudad. Y los espacios públicos deberían estar diseñados para propiciar esos encuentros sociales. Pensando en tu background, que tienes pues tanto los conocimientos científicos, académicos, como ya experiencia profesional, ¿qué experiencias tienes de haber realizado ese tipo de intervenciones en diferentes partes de México? ¿Y cuáles tú crees que son los principales factores que tendríamos que considerar para una intervención, tanto a corto, mediano o largo plazo? ¿Vale la pena invertir en espacios públicos para vivir con calidad? Bien, entonces, qué buena pregunta. Pues gracias. En efecto, tenemos un fenómeno que no podemos más que analizar una y otra vez para tomar decisiones en el futuro, que es este pasado de explosión de urbanización entre 1980 y el 2020. La mayoría de las ciudades mexicanas crecen a una tasa promedio anual de un 5.6%. ¿Esto qué significa? Que crece más la ciudad, crece más el territorio urbanizado que la propia población, que en este periodo creció 2.4 en tasa de promedio anual. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos una gran ciudad que padece de contar con todos los criterios básicos de ofertar el derecho a la ciudad. ¿Qué significa eso? Servicios públicos de calidad, y uno de ellos es el que bien asumes y redactas en tu artículo, Roy, que es el espacio público. El espacio público es una infraestructura básica, porque en ese espacio es en donde nos encontramos, en donde somos iguales en cualquier forma, de cualquier tipo de sector económico, de cualquier tipo de vida que llevemos, en el espacio público somos iguales. Esta igualdad no es del todo encontrada, dado que los espacios públicos carecen de criterios de diseño que en efecto hemos visto en diferentes partes de nuestro país, desde ciudades capitales, metropolitanas, hasta los pequeños pueblos mágicos o las pequeñas comunidades que están padeciendo también de cualquier tipo de infraestructura básica pensado en los espacios públicos. Por esto este laboratorio tiene como apellido de Espacio Público en México, porque buscamos este constante cuestionamiento de cómo están los criterios básicos que compone a un espacio público. Y sí, nos encontramos con una serie de omisiones y de, pues, sí, incongruencias en algunos momentos en donde el espacio público tiene tanto potencial que podría ser esa vida urbana que nos aleje del estar estresados, que nos fomente una serie de estimulaciones en cualquiera de los sentidos, desde olfativas, visuales, sensoriales. El punto es que los espacios públicos son un eje de desarrollo. La propia ONU hace gran postulación por ahí del 2013, en donde los espacios públicos son ejes de prosperidad urbana, siempre y cuando, como lo asumes en tu artículo, Roy, lo hagamos con los componentes de calidad específicos: durabilidad, iluminación, accesibilidad universal, y todos esos componentes básicos. Eso es lo que va a llevarnos a hacerlos realmente sitios prósperos. Y eso desde el punto de vista técnico, pero yo todavía me voy un poco más arriba, desde el punto de vista filosófico, ¿no? Decíamos aquí las sensaciones, las emociones. Eh, Marshall McLuhan, el filósofo canadiense, decía que nos convertimos en lo que contemplamos. Hay una teoría muy conocida en psicología social, la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Es decir, desde esta parte del entorno, del contexto en el que nos vivimos, en los ambientes, McLuhan dice que nos convertimos en la que, bueno, nosotros damos forma al exterior, a las herramientas, al entorno, pero luego eso nos regresa a nosotros el favor y eso también nos modifica a nosotros en nuestra persona. Este concepto da lugar a un diseño, a un concepto filosófico de diseño que se llama diseño ontológico. Lo que creamos, a su vez, nos recrea. Esto es, si construimos y diseñamos e intervenimos con un sentido no solamente desde la parte arquitectónica, sino desde la parte estética, ética, o sea, qué valores queremos comunicar con este espacio,
educativa, recreativa, social. El entorno nos hace sentir a nosotros también, nos regresa ese favor, nos hace sentir que es algo que tenemos que cuidar, que es algo que debemos de apreciar, que nos hace sentir más seguros, pero también si se descuidan y si nadie los atiende, pues se provoca también una reacción en el sentido contrario, ¿no? Te hace sentir inseguro, son sitios oscuros, se abandonan, llegan a lo mejor las pandillas, llegan otro tipo de fenómenos que no son favorables para la vida social. Desde esta perspectiva ya, insisto, inclusive hasta filosófica, es posible mejorar los hábitos de vida de una sociedad, de una persona, el nivel de cultura de un grupo, de una comunidad, o la identidad que tienes con el territorio desde este diseño urbano y ambiental con estas características. ¿Lo han vivido? Gracias, Roy. Pues aquí me gustaría tomar dos puntos de vista que van a completar la idea que finalizas y abrir la respuesta. Hay un libro que creo que se sugiere mucho en el diseño urbano, que es La psicología de los objetos cotidianos de, si no me equivoco, es Donald Newman. Él nos está diciendo asume una postura muy interesante sobre que cuando hay un error, cuando una taza se cae, cuando una, eh, cuando de pronto una prenda tuya se rompe, cuando en alguno de tus momentos naturales del día hay una falla, mucho tiene que ver con el diseño estructural de todos esos componentes. En este libro de la psicología de los objetos cotidianos, nos hace énfasis en la tolerancia al error, dado que los procesos de diseño en ocasiones no concuerdan con la fisionomía humana, la antropometría humana. Y eso lo vemos, por ejemplo, si ustedes tienen niñas y niños, si tú convives con alguna niña o un niño, Roy, sabremos que las casas, por ejemplo, no están hechas para ellos, ¿no? Y hay que acondicionarlas, hay que hacer una serie de modificaciones. Si eso es a una pequeña escala, que es el núcleo de la ciudad, la casa, imagínense ahora a una gran escala, pues es una serie de universos que no favorecen, por ejemplo, la infancia. Y también Saida Mushi, esta gran aportación que le hace al urbanismo desde la visión global, en uno de sus últimos libros, que recomendamos mucho, que se llama Mujeres, Casas y Ciudad, también pone en cuestionamiento que los cambios desde el diseño urbano ambiental, desde el urbanismo, desde la historia, también han sido asumidos desde un papel protagónico hacia la esencia del hombre. Y que en efecto, cuando me dices, Roy, ¿y esto es posible entenderlo y cambiarlo desde las ciudades? Pues hagamos un análisis muy rápido. Piensen en una ciudad, pensemos en cualquier ciudad, Guanajuato, Puebla, Monterrey, Chetumal, y preguntémonos, ¿cuántas calles de este entramado urbano, de este universo, tienen el nombre de una persona que sea un varón, un hombre? ¿Y cuántas calles tienen el nombre de una mujer? En la mayoría vamos a ver un territorio predominantemente de figuras masculinas. Entonces, justo estos dos temas los saco a colación porque lo que hemos visto en las ciudades es una serie de estimulaciones en donde sí hay conductas de cambio. El diseño urbano tiene una bondad junto con la arquitectura y la ingeniería civil. Guardan estas tres disciplinas un común denominador, y ese es el servir como factor de tratamiento correctivo conductual. ¿Qué quiere decir? Que puede mejorar nuestras formas de interpretar el espacio urbano siempre y cuando el resultado de lo que vamos a ver, de lo que vamos a sentir, nos oriente hacia la salud, la seguridad y el cuidado del medio ambiente. Entonces, el diseño urbano ambiental, que son sus tres componentes de esta licenciatura, trae como implícitamente esta forma de asumir el diseño como un proveedor de soluciones, a aterrizarlo en ciudades grandes y pequeñas. Lo hemos visto en diferentes formas. Por decirles algo, desde el 2017 hasta el 2022, que hemos monitoreado mucho la ciudad de Puebla, que es donde nace este laboratorio, hemos visto cómo cambian patrones, cómo empiezan a sumarse culturas ciclistas de diferente tipo, empieza a haber movimientos peatonales, empieza a haber agrupaciones que se preocupan por los ríos, por los árboles, y de pronto la colectividad asumida en este espacio urbano ya empieza a hacer sinergia en propósitos del cuidado de la ciudad. Y finalmente lo ambiental, pues es una llave que nos está abriendo el diseño de las ciudades para precisamente
como creo que tú lo abordaste muy bien, ¿no? El hecho de que cuidemos y seamos parte de la naturaleza urbana, por llamarle de una forma, tiene que ser muy parecido a cuando estábamos antes de todo esta evolución cognitiva la que se habla, por ejemplo, en el libro es tan famoso de Animales a Dioses, ¿no? En donde se habla de una revolución cognitiva de comunicación, en donde antes de llegar a la urbanización cuidábamos y nos sentíamos parte de todo un entorno natural. Ahora el sentirnos parte de todo un entorno urbano está muy, pero muy difícil, ¿no? Si yo te pregunto a ti, Roy, por ejemplo, ¿qué calle de Guanajuato te representa? ¿Sientes que es como, podría decir, si yo fuera una calle, esta calle me representaría culturalmente porque es muy colorida, no sé, o sea, tu esencia, ¿cuál sería? Pues yo creo que, no- creo que me pondría en dos, tendría que ser como una síntesis de dos calles. Por un lado, la calle de Pocitos, que está en el Ajá, centro histórico, que por ahí estuvimos en el Foro Cultural, todo ese barrio que se está generando de una vida cultural interesante, que me gusta mucho. Y por otro lado, sí, también estas nuevas vialidades que se están desarrollando hacia la zona sur, que contemplan vialidades más anchas, banquetas, ciclovías, espacios para correr, para los peatones. Entonces ya, por un lado, tienes, digamos, como que disfrutas de las comodidades de una buena planeación y por otro lado, que es algo que yo adoro de Guanajuato, que es lo que a mí me gusta vivir aquí, que es una intensa vida cultural, artística, o sea, una energía y una vibra, porque cada casa, cada puerta está sucediendo algo interesante. En un hay concierto, en otro lado hay una exposición, en otro lado hay una galería, en otro lado hay una tienda, y etcétera. Y te encuentras ahí gente de todas partes de México y gente del extranjero, y todo ocurriendo en 200, 300 metros en forma lineal. Entonces esas dos cosas a mí me mueven mucho. sí, totalmente, y es que la mixtura que se da de usos de suelo en el centro es algo que da una catalización de actividades y de economía vibrante todo el tiempo, que hoy por hoy quisiéramos tenerla ya en muchas ciudades. Pero bueno, esos son algunos ejemplos de lo que tenía respecto al diseño urbano que hemos visto, respondiendo a la pregunta. Justo la pregunta siguiente va en ese sentido. El Laboratorio de Espacios Públicos ha hecho intervenciones tanto en ciudades metropolitanas como en ciudades más pequeñas, en pueblos mágicos, o por ejemplo el tema de Guanajuato, que es algo que genera siempre tensiones a la hora de debatir temas de desarrollo, porque generalmente porque el desarrollo va alineado al tema del desarrollo económico. Pero bueno, Guanajuato es una ciudad patrimonio de la humanidad. Y entonces, a los que queremos y protegemos y cuidamos el patrimonio, se les llama conservadores. Ujú. A los que dicen, bueno, pues el patrimonio es para usarse y desarrollarlo, se les llama progresistas. Pero bueno, pues tiene que haber una manera de coincidir todos ellos, ¿no? Y por un lado, cuidar, proteger y preservar, y por otro lado, permitir que eso también sea un catalizador de unas mejores condiciones de vida. Ustedes han intervenido Plan Palenque, Zitácuaro, Valle de Bravo, Atlisco, y todos ellos pues presentan diferentes fisonomías, diferentes retos creativos, desafíos, te encuentras con diferentes realidades. Pero eso no los ha limitado para hacer intervenciones. Ujú. Yo leyendo y estudiando un poco para preparar esta plática, encontré un texto que no sé si es tuyo o este concepto, no sé si es tu propio o es de algún otro lado, pero le llaman ustedes urbanismo táctico. Mm. Sí. Me gusta mucho porque hablo, por un lado, el tema estratégico, ¿no? La visión a 10 años y lo táctico. A ver, ¿qué puedo hacer hoy con lo que tengo aquí Sí. que sea de impacto? ¿Qué Wow. es el urbanismo táctico? Bueno, es una tendencia, eso es claro, una tendencia de resolver ciudades a escala pequeña, bajo costo, rápida implementación. Son sus tres puntos básicos del urbanismo táctico. Tenemos al menos dos autores muy importantes que lo han estudiado, lo han representado, sobre todo lo trabajan. Entre ellos está Mackie Lidon y Anthony García, ambos norteamericanos, que tienen la oportunidad hoy por hoy de incidir en varias ciudades de América Latina sobre todo de Estados Unidos. Pero bueno, el urbanismo táctico también se le llama, también se le conoce como placemaking, que es cambiar la realidad de una ciudad de la noche a la mañana
con base, desde luego, en estudios y en prueba-error, ¿no? Esta experimentación se ve muy enunciada en los espacios públicos. Tiene el urbanismo táctico una forma de servir de ciclo. Antes, los grandes proyectos, los master plans, todo ese tipo de grandes políticas de renovación, vienen ahora a hacerse nucleares y específicas. Si tú recuerdas la parte táctica, nos asocia inmediatamente a guerras o conflictos o formas de intervenir de manera muy específica. Y el urbanismo táctico justamente es una respuesta de generar una serie de movimientos sociales que la persona que vive en el espacio es capaz de cambiarlo también. Es decir, la participación ciudadana va implícita en los procesos de urbanismo táctico. No hay un paso sin el otro. De tal forma que en el concepto del urbanismo táctico nos da la oportunidad de que cualquier espacio es transformable, independientemente de las dimensiones que componen esa estructura urbana o ese tejido urbano. Cada ciudad puede ser intervenida con base en estudios específicos, y lo que más nosotros hemos hecho es aplicación de instrumentos de diseño, ¿no? Con la intención justa de que el diseño oriente estas nuevas formas de habitar, que aliente a cuidar niñas, niños, que mejore la vida urbana para las personas adultas mayores, que para allá vamos todos, por cierto, Rodrigo, en 30, 40 años, que seamos personas adultas mayores. Yo, en lo personal, no sé tú y la gente que nos escucha, pero no quiero vivir estas ciudades. Me rehúso a que no cuenten con un sistema seguro de transporte que me vaya a quedar nada más en el entorno inmediato de mi barrio. Porque hoy lo vemos con las personas adultas mayores que viven en las ciudades de México. Están limitadas y limitados, o las personas con discapacidad. Entonces, si hoy trabajamos en urbanismo táctico, que cierre el ciclo y se convierte el día de mañana en obra pública, en que ya se experimentó, bueno, ahora vamos a dar el paso, como por ejemplo la Ciudad de México. La Ciudad de México inicia su corredor peatonal Madero, que dicho sea de paso, es el cruce mayor transitado del país, más de 500,000 peatones diarios, y lo hace a través de urbanismo táctico, prueba y error. Primero cerró la calle con tambos, con conos, luego, que fue una política pública exitosa, vamos a hacer obra pública. Hoy es el eje peatonal más grande de nuestro país. Esa es la experimentación a la que nos puede llevar el urbanismo táctico, al menos en el caso mexicano. Otro muy importante que no podemos dejar de hablar de él es el de Times Square, en Nueva York. Hace no mucho vi un concierto Alicia Keys con Jay-Z, justamente cantando esta canción famosa, y la locación en donde estaban cantando era parte del proceso de socialización de la peatonalización de Times Square. Entonces, formas y métodos hay para ganar ciudades, hacerlas un poco mejor, más accesibles, más vivibles. La cosa aquí es apostarle a atrevernos a hacerlo, ¿no? Y aquí voy a romper un poco con la lógica que llevamos de hablando de diseño y diseño urbano para tomar otro temazo, que creo que también tiene que ir en paralelo con lo platicábamos fuera de micrófonos, con la parte de la planeación, del desarrollo territorial y urbano, ambiental, que es el tema de la movilidad. Ahorita lo platicabas, ¿no? Sí. Me rehuso a vivir en una ciudad en la que no me voy a poder desplazar cuando ya sea mayor. Claro. Hace poco comenzó la socialización y discusión, si no es que ya la aprobación de la nueva ley de movilidad y seguridad vial que hay en el país. Y yo estudiando un poco la ley y ya empezando a escuchar los debates que se hay con respecto a este nuevo proyecto de ley, me encontré con la que dice la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible de Monterrey, Laura Ballesteros, que me encantó. Dice, se trata de cambiar al mundo una calle a la vez. ¿Cómo ves esta parte de la nueva ley de movilidad? Increíble, y secundo lo que dice Laura como experta en el tema, que viene muy asociado a un gran concepto que recuperamos en el laboratorio, pero también nos inspiramos en una transformadora increíble del espacio urbano en temas de movilidad, que es Janet Sadik Khan, una ex líder del transporte en esta metrópoli de Nueva York. Y su libro de Street Fight, La lucha de las calles, hace énfasis en eso. Vamos a trabajar calle a calle, una por una, para ir haciendo el impacto, ¿no? Tiene una frase muy icónica sobre si cambias una calle, cambias el mundo. Y es cierto, realmente lo hemos visto ahora
en la era de la tecnología, donde podemos compartir las bondades de las transformaciones urbanas, podemos compartir la forma en la que se está tratando el espacio en manera positiva. El eslogan del laboratorio justamente es calle por calle hasta recuperar las ciudades. Hablamos de una recuperación que es progresiva y que la movilidad va cambiándose así, a nivel más básico, a la unidad más básica del espacio público, que es la calle. Si la ley nos hace un gran abanico de oportunidades, sobre todo vistas desde el punto sistémico, un enfoque sistémico, que es lo que viene anunciando la ONU desde hace ya una década. Hay que asumir a la movilidad bajo un enfoque sistémico que recupere vidas, que salve vidas, que asuma el error humano y dé a conocer que todos los accidentes que acaban en muertes desafortunadas o en lesiones graves permanentes son prevenibles. Y bueno, además del diseño, hay otras formas de prevenir este tipo de asegúnes. Entonces, esto es lo que celebramos mucho de la ley, estamos muy contentos de la lucha que se dio desde la ciudadanía. Y oye, Roy, que haya unanimidad en la Cámara Legislativa a favor, sin ningún solo voto en contra, a mí me parece además que es histórico, ¿no? La Inédito, nos unió a todos en un concepto básico. inédito, sí. Seguramente eso nos va a poner a todos los estados y municipios que llevamos años de atraso en estos temas, pues nos va a obligar a adelantar nuestras agendas y a ponerlo en la prioridad de las agendas políticas públicas que hay pues por todo el país, ¿no? Justamente decíamos en la introducción que nos conocimos en una charla que diste invitado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Guanajuato, y esta charla hablaba precisamente de movilidad, movilidad activa para recuperar los espacios para los peatones y los ciclistas, que se llamaba. Y en esa ocasión coincidió que parte de los presentes ahí eran autoridades municipales, del área de administración municipal, de desarrollo urbano y de obra pública. Y hablaban ellos pues, de las nuevas vías que se están construyendo en la zona sur, que ya contemplan ciclovías y espacios para, por ejemplo, que la gente pueda salir a hacer ejercicio o que pueda sacar a pasear a su mascota. Pero más tarde, ya siguiéndote, estabas tú por el centro histórico y me llamó mucho la atención un comentario que hiciste, que decías, bueno, afirmabas que Guanajuato tiene todo para llegar a ser la capital peatonal de México. Eso me encantó. Dije, ok, yo también creo que tenemos mucho potencial en ese sentido. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuánto nos costaría? ¿Es posible que seamos en algún lugar, en algún punto, la capital peatonal de México? Gracias por la pregunta, Roy. Y el seguimiento, bueno, si es un enunciado que despierta desde muy adentro del análisis que hicimos inicial de lo que estuvimos recorriendo en su gran ciudad. Y decirte que hoy en México, por ejemplo, y fue uno de los comentarios que nos hicieron en las redes sociales, como, oigan, pero espérense, está Querétaro con una gran extensión de territorio peatonal, de buenas prácticas, así como muchas más, ¿no? Muchas más ciudades mexicanas. Zacatecas, Ciudad de México también tiene muchas áreas peatonales. Pero ninguna de ellas guarda lo mágico que guarda Guanajuato, que se puede percibir, que es una ciudad multiescala. Es decir, tienes para recorrerla en la superficie, a la mitad y abajo con los túneles, ¿no? El perderte en esta ciudad es un encuentro fortuito en realidad. Perderte es como lo mejor que te puede pasar en Guanajuato porque descubres todas esas oportunidades que tiene. Y a nivel urbano, análisis más técnico, la configuración de sus calles estrechas únicamente requiere de adecuaciones muy, muy puntuales para mejorar la accesibilidad universal y limitar el tráfico motorizado, porque en realidad la propia dinámica de vida de esas calles, las banquetas están desbordadas, los automovilistas incluso hasta pasan con cierta inconformidad ya con algunas calles, porque en efecto ya no están apropiadas por ellos, ya están reclamadas por la gente que camina. Entonces, aprovechando el paisaje urbano, aprovechando esto que decías del barrio bohemio, del barrio que ofrece una serie de puntos en favor de la cultura y el arte, lo único que le falta a esta parte del casco urbano es una adecuación y una visión corto y mediano plazo, ¿no? ¿Dónde vamos a empezar
para dónde vamos a empezar a peatonalizar, qué se va a hacer, cómo, y desde luego, pues que la gente quiera. O sea, ¿cuánto cuesta? Cuesta el convencimiento de la gente que vive y trabaja ahí. Si les ayudamos y les contamos, más bien, si les contamos cuáles van a ser estos beneficios de peatonalizar, que ellos van a vender más, que van a llegar con mejor ánimo a su trabajo, que van a llevar la última milla o el último kilómetro de su viaje, lo van a hacer caminando, porque van a encontrarse con más gente, van a conocer más gente, porque van a respirar un aire más limpio, y bueno, las ventas económicas, etcétera, ¿no? Si les contamos esos beneficios, Roy, yo creo que la gente, que es quien debe decidir de las ciudades, podrá beneficiarse con eso, ¿no? Que es una apuesta que yo seguiré rectificando, que puede ser la capital peatonal de México, pero cuesta sumar a la gente que la vive hoy, que la trabaja, que es quien tiene que decidir si quiere que sea la capital peatonal o si quiere que se quede igual por muchos años, ¿no? Exacto. Y con eso finalizaría esta conversación, digo, para dejar muchos temas todavía por discutir. Eh, mi, el origen de mi propuesta es que necesitamos un nuevo contrato social. ¿Okay? Digo, necesitamos un nuevo modelo de ciudad. ¿Cuál es la vocación de Guanajuato en estos momentos? Eh, en, históricamente, es una ciudad colonial que se surgió de la minería. Luego, ya muchos años después, pues se ha convertido en una ciudad universitaria también. Y entonces eso nos trae pues una dinámica que ocurre cuando los estudiantes están aquí y otra dinámica social cuando los estudiantes no están aquí, lo acabamos de vivir con la pandemia. Y en los últimos años, lo más moderno que nos ha ocurrido es que se convirtió en una ciudad turística. Y que, bueno, durante muchos años hubo una bonanza, hubo un boom, creo que todavía sigue habiendo, de la economía ligada al turismo como eje de desarrollo de la ciudad. Pero cada vez más, pues eso genera nuevas tensiones y nuevos conflictos, porque pues los tiempos cambian, las realidades cambian, las generaciones cambian y las necesidades evolucionan. ¿Cuál es el siguiente paso para Guanajuato? Eso creo que no lo tenemos definido. Necesitamos un modelo de ciudad. Decimos, no, vamos a ser una ciudad peatonal. Ok, pues todos estamos de acuerdo, sí, a todos nos gusta, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? O vamos a hacer una ciudad que solamente para el disfrute del turismo y todos estamos de acuerdo, pues bueno, entonces ya no nos peleemos por el ruido, por el tráfico, bueno, ya estamos de acuerdo y todos queremos lo mismo. Pero mientras no tengamos ese consenso, mientras no se socialice, mientras no sea un ejercicio participativo en el que todos estemos, o la gran mayoría de acuerdo en qué es el futuro que queremos para Guanajuato, va a ser muy difícil que podamos avanzar y va a haber muchas resistencias. Yo creo que de eso se trata y mi propuesta es, ok, ese es el diagnóstico, ¿cuál es la solución? Mi solución es hacer ciudad. Uh-huh. El derecho a la ciudad. Privilegiar al habitante antes que al resto de los stakeholders, al resto de los públicos interesados. Y eso puede ser una provocación, puede ser una invitación, puede ser un exhorto a construir este pacto social que implica deconstruir lo que entendíamos por ser ciudadano de Guanajuato y reconstruirlo en base a esta nueva ciudad Claro. que estamos planteándonos, ¿no? Ese es lo que yo pienso que debería ser el Guanajuato del futuro. Un Guanajuato orientado al disfrute del habitante. Pero esa es mi propuesta, como habrá 25,000. El tema es que, pues bueno, vamos a discutir esas propuestas, ¿no? En mis estudios que estoy realizando para sostener esta provocación, encontraba a unos teóricos, a un teórico en particular que decía que antes de decidir qué construir, necesitamos decidir cómo queremos vivir. Claro. Algo que parece tan lógico, pero que es lo primero que se deja de lado, ¿no? ¿Tú cómo defines el hacer ciudad sobre la ciudad? Este contrato social que mencionabas me parece muy, muy valuable porque yo creo que la ciudad es una serie de negociaciones todo el tiempo. Negociación cuando sales de tu casa y pones un pie en el desarrollo urbano y tienes que negociar cómo te vas a mover, tienes que negociar con quién vas a interactuar, a quién le vas a hacer el paso, en qué momento avanzarás, en qué momento te vas a detener. Y la ciudad con sus otros procesos económicos, industriales, también es una serie de negociaciones. Sin embargo, creo que los pactos me parecen más loables
el pactar una ciudad, creo que sería mi definición de cómo hacer ciudad. Pactar una ciudad colectiva, una ciudad congruente, que busque sobre todo, pues, ver su papel. ¿Cuál es el papel de mi ciudad a nivel metropolitano? ¿Cuál es el papel de mi ciudad a nivel región? ¿Cuál es el papel de mi ciudad a nivel México, ¿no? ¿Y qué es Guanajuato para México? Bueno, hoy es muchas cosas, así como otras ciudades de nuestro país, pero ¿qué queremos ser? Es la respuesta que podría darte a cómo se hace ciudad desde la ciudad. Pues, ¿qué queremos ser para convertirlo en un eje de participación ciudadana, en un ejemplo de movilidad, en un ejemplo de residuos sólidos, ¿no? De manejo de residuos sólidos, de agua, captación de agua? En fin, creo que temas hay infinidad para poder ponerle un apellido, pero el hacer ciudad desde la ciudad es pactar todo el tiempo con el otro, con la otredad, con la persona que está viviendo al lado de mí, con la persona con la que trabajo, con la que veo ocasionalmente cuando me subo al camión, cuando camino las mismas calles, esa otredad y ese pacto social que hacemos con la gente de las ciudades es lo que, al menos en lo personal, veo como una forma nueva de hacer las ciudades. Sí, me gusta porque me acuerdo, escuchándote, me acordé de una frase de Alberto Cortés que decía que nos quejamos siempre del otro sin olvidar que nosotros, olvidando que nosotros somos el otro de los otros. Ah, claro, sí, sí. Entonces, pues mientras estemos con ese foco en lo que el otro debería de hacer, pues no es posible construir estos pactos sociales. Para hablar de un pacto social, lo primero que tenemos que cambiar es el mindset, la cultura, la forma de pensar. Cambiar de exigir a yo que ofrezco. Y eso me encanta. O sea, como Guanajuato, para la propuesta que entiendo es, antes de pensar qué queremos de Guanajuato, es cómo queremos ofrecer a Guanajuato en un tema no solamente de lo que a nosotros nos importa y necesitamos, sino también pensando en su lugar en el mundo. Claro. Cómo encontrar el lugar en el mundo en Guanajuato, en el país, en la región, en el estado, ¿no? Me queda claro, pues aquí hay un corredor industrial muy importante, toda la zona del Bajío, pero pues nosotros no podemos intentar competir con eso. No. Pues tenemos otra identidad. Entonces, ¿cuál es esa identidad y cómo la vamos a proyectar? Y bueno, sí, yo insisto mucho, ¿no? La proyectamos pensando también primero en el habitante. Sí. El mejor embajador, y eso nos pasa mucho, me pasa a mí. Cuando yo salgo de Guanajuato y me preguntan de mi ciudad, me convierto como si me pagaran en el embajador de Guanajuato. Les cuento los lugares, las leyendas. O sea, los guanajuatenses amamos nuestra ciudad. La sufrimos, pero la amamos mucho. Nos encanta vivir aquí, nos encanta presumir nuestra ciudad. Y pues yo creo que hay una riqueza y una ética que nos puede dar el potencial para definir este concepto de Guanajuato a futuro. Indudablemente, se puede. Pues, Ari, no sé si deseas agregar algo. Muchas gracias por tu tiempo. Oye, no, Roy, gracias. Al contrario, a ti, gracias por la plática tan amena. En realidad no la haces como una entrevista. Quiero felicitarte mucho a ti y al equipo que está detrás de ti. Sabemos que son esfuerzos colectivos. Y espero que haya una segunda, tercera oportunidad de charlar otros temas que tienen que ver con las ciudades. Yo encantadísimo, me siento muy escuchado en este espacio. Me encanta que vamos como hilando una conversación entre lo que has vivido, lo que nos ha tocado a nosotros como laboratorio también, pues, conocer, pero que coincidimos sobre todo en que al menos no podemos quedarnos con el mismo modelo o patrón, ¿no? Que sí necesitamos hacer una disrupción en algunos procesos y pues siempre que nos inviten por acá andaremos con mucho gusto. Yo agradezco mucho esa disposición. Me encanta que el Laboratorio de Espacios Públicos sean una OCC o una ONG, una organización de la sociedad civil generada por ciudadanos que están interviniendo y colaborando. Y bueno, pues eso creo que hay gran riqueza que tiene México, es su juventud, del bono demográfico, la juventud está generando muchas iniciativas a lo largo del país y yo creo que esa fuerza, esa energía nos puede ayudar a todos a generar mejores condiciones de vida. Pues muchísimas gracias por esta buena voluntad. Te tengo malas noticias, te voy a tomar la palabra. Te voy a estar por ahí molestando, mandándote artículos, pidiendo tu opinión. Espero que podamos sacar después, tu agenda lo permita, cuando tu agenda lo permita, más episodios, más invitados, en fin. A mí me encanta y yo sé que a mucha gente también le va a interesar poder aumentar y no cerrar aquí la discusión. Ahorita en estos momentos, ¿en qué ciudad estás? Estamos en Chetumal.
Fíjate, estás en Chetumal, tú eres de Puebla, ¿no? Así es. ¿Y antes de ahí en dónde estabas? Monterrey, también estamos en Monterrey. Fui apenas a Oaxaca también. Ahora, antes de Oaxaca estuve con ustedes en Guanajuato. En fin, andamos subiendo y bajando ciudades. Y si no te molesta que te lo pregunte, ¿cuántos años tienes? Hoy cumplo 32 años. Ah, pues muchas felicidades, fíjate. Gracias, gracias, gracias. Nuestra manera de festejarte desde acá de Guanajuato. Me encanta festejar así con una entrevista. No tienes idea de una entrevista para hablar de ciudades, es como el mejor regalo del mundo. Pues eso, que esa energía que tienes, que te da para andar por todas las ciudades, al laboratorio, a toda la gente que está trabajando en el laboratorio, pues que no se olviden que aquí en Guanajuato habemos gente que levantamos la mano, que compartimos esas ideas, iniciativas buenas y que ojalá podamos mantener esta sinergia y de aquí pues cosas interesantes van a surgir. Que, pues como cuando comencé con esto, no sé, no lo puedo decir ahora, pero cosas interesantes. Cuando hay energía, cuando hay esta vitalidad, hay movimiento y del movimiento siempre surge algo. Entonces, bueno, pues ahí los creativos nos encontraremos nuevamente. Muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas un excelente cumpleaños y un excelente día. Gracias, que se encuentren también muy bien. Y gracias, y quien quiera seguirlo, pues pueden seguir las páginas oficiales del Laboratorio de Espacios Públicos, ¿verdad? Si los dices es Facebook, ¿verdad? Twitter, Estamos Instagram. Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok. Ahí nos encuentran como con las siglas del laboratorio, que es @L de laboratorio, E de espacio, P de público, MX de México. Excelente. Pues muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo, feliz cumpleaños y gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos.